Las entradas de tu blog. En este vídeo vamos a ver cómo redactar, tanto en cuanto a forma, contenido y continente, las entradas de tu blog para usar el copy y así lograr que nuestro lector realice una acción, la que nosotros queramos. Recuerda que también a través del blog vas a conseguir captar el mayor número de tráfico. Por lo tanto, tienes que trabajar muy bien esas entradas, que seguramente sean por keywords long tail, y te van a traer el mayor número de tráfico, a menos que tengas una marca y la gente te busque por marca. Así que vamos al lío y a ver cómo comenzar a aplicar el copywriting en las entradas de tu blog. Comenzamos con el continente. Lo que ya hemos visto a lo largo de todos los vídeos sobre el tema del Design of Behavior Change, puedes tener un copywriting espectacular, pero si tu usuario entra en la página y se marea, la motivación es nula, ese copy no va a servir para nada porque tu usuario no va a leer nada. Por lo tanto, comenzamos con el continente. Factores que tienes que tener en cuenta. Te he puesto un ejemplo aquí de una entrada que es bastante limpia, con la información bien estructurada y que apetece leer. Es el blog de 40 de fiebre. Vienes, ves el título, ves la información estructurada, frases cortas, párrafos cortos, cambios de color, títulos y subtítulos, mezcla de imagen. Es un artículo que te apetece leer. Evita lo que sería ese efecto ladrillo que también hemos visto a lo largo de estos vídeos, y son frasecitas cortas, el uso de negrita, el uso de también de cambiar de color, aunque sea para poner enlaces, introducir imágenes. Pues es un artículo que apetece leer y que es bastante limpio, con lo cual no hace que la motivación del lector baje o lo vea complicado, sino que es bastante limpio en cuanto a diseño. Aquí, en contraposición, tenemos lo que sería un continente menos cuidado. El tamaño de letra es pequeño, hay demasiados widgets laterales, no sabes dónde leer, si el artículo es aquí, y de hecho este artículo es bastante cortito y llaman más la atención otros iconos que aparecen alrededor que el propio artículo. Por lo tanto, a menos que el usuario, el lector, tenga muchas ganas o lo que ofrece es muy importante, no se lo va a leer. Si entra aquí, pues saldrá y buscará otro tipo de artículo. Hay que evitar el efecto ladrillo a toda costa. Y para ello es muy importante que hagas párrafos cortos, títulos y subtítulos. Aquí tenemos un súper efecto ladrillo. Si quieres ver ejemplos, solo tienes que buscar webs de abogados. Los abogados, por lo general, son muy rolleros, incluso cuando redactan sus entradas, y olvidan poner títulos y subtítulos, hacen párrafos muy largos, el uso de negrita es muy escaso y al final el usuario que entra aquí, lo mismo, a menos que necesite realmente leer esa información, va a empezar y va a terminar mareado, o sea, no va a prestar realmente atención. El copy se basa en hablar de las cosas importantes e ir al grano, por lo tanto hay que evitar también ese efecto ladrillo. El usuario online lo que hace es escanear. Si en tu artículo no tienes títulos y subtítulos, probablemente esto sea una barrera de entrada para que tu usuario te lea y llegue hasta el final del artículo. Así que efecto ladrillo, fuera. Importantísimo, fuente tipográfica que sea de un tamaño que el lector vea bien. Si tienes dudas ante esto, haz una prueba con un pequeño grupo de amigos, familiares, etcétera, que vean la letra y que vean si realmente les parece un tamaño de letra que puedan leer. Esto es importante porque un tamaño de letra pequeñito también lo que hace, aunque la información esté bien estructurada, es que estemos poniendo una barrera. No es fácil para tu usuario leer. Por lo tanto, ojo con el tamaño de la tipografía. No te puedo recomendar un tamaño porque dependerá del tipo de letra que uses. Por lo tanto, haz la prueba social, en este caso no la de la persuasión, pero pregunta a gente de tu entorno para ver si es fácil de leer. Por supuesto, uso de negrita, pero el uso de negrita con cabeza. El uso de negrita tiene que ser una información que si tu usuario comienza a escanear el contenido, sabe perfectamente de qué va y podría realmente como sacar una idea del contexto global después de leer las negritas.
Entonces, ojo con el uso de negritas, sí que es importante, pero usa las negritas para resaltar puntos importantes, frases importantes. El interlineado también es importante. Si el tamaño de letra es grande, pero el interlineado es demasiado junto, también vamos a entorpecer al usuario para que pueda leer el contenido tranquilamente. Y el uso de títulos y subtítulos para estructurar la información. Esto también le gusta a Google, pero también le gusta al lector, porque con un simple vistazo puede ver la estructura. Recomendación a la hora de que hagáis esta estructura. Realmente que penséis en una idea, que esa idea la dividáis en 3 puntos y esos 3 puntos a su vez se pueden subdividir. Es decir, idea general, intro, 3 puntos claves. Dentro de esos 3 puntos claves puedes meter también otros subtítulos. Y por último, conclusión y cierre. Es una buena forma de hacer esa estructura de títulos y subtítulos, por supuesto que tengan sentido. Bueno, aquí tenemos un artículo, también es de un despacho de abogados, que no usa ni título ni subtítulo, que el tipo de letra no está mal, pero es una letra un poco fina y realmente esta imagen de detrás lo que hace es despistar. A lo mejor si la letra fuese más oscura y el fondo blanco, llamaría más la atención. Pero vamos, que aquí es un ladrillo inmenso sin títulos ni subtítulos y el uso de negrita brilla también por su ausencia. Por lo tanto, evitemos esto. Hay que usar imágenes e iconos. También las imágenes e iconos sirven para romper ese efecto ladrillo o incluso si es un artículo que tiene mucho texto, hace que respire. El hecho de poner imágenes, el hecho de poner vídeos. De hecho, te quería hacer una recomendación. A la hora de escribir un artículo, por ejemplo, ahora podéis ver que hay mucha gente que escribe el artículo y a la vez también graba un vídeo. Esto depende porque las personas se dividen en 3 tipos. Están las personas auditivas que prefieren escuchar a leer, están las personas visuales que tienen una mente más fotográfica, prefieren leer, ver las imágenes, y están las kinestésicas. Las kinestésicas son personas que se guían más por el tema de la emoción, pues porque el diseño sea bonito, porque le guste el tono de voz de la persona que habla, el entorno, las emociones que siente a la hora de leer. Por lo tanto, una buena forma de llegar a ese cliente tuyo ideal y captar estos 3 tipos de personas sería también introducir un vídeo. Así puedes llegar a las personas auditivas, puedes llegar también a las kinestésicas y a las personas que prefieren leer. Puedes llegar a esos 3 perfiles que seguro que hay dentro de tu audiencia, dentro de lo que es tu grupo de cliente ideal. Independientemente del tema del vídeo, imágenes, iconos, citas, importante para que respire. Eso sí, no metas demasiadas imágenes y un poquito texto, o por ejemplo los blogs que están llenos de publicidad que empiezas a leer y no paran de saltarte pop-ups y te aparecen anuncios por medio, porque eso no es que haga respirar el texto, sino lo que hace es entorpecerlo. Os voy a enseñar el blog de Metricool, que usa bastantes iconos, diferentes imágenes, etc. Esto lo que hace es que el texto respire. Si te das cuenta, es un tamaño de letra que está bastante bien, a lo mejor se podría marcar un poco más, un interlineado perfecto que deja espacio y si te das cuenta usan el tema de citas con iconos, lo que hace que rompa la estructura, entonces ya cambia, el usuario se mantiene también más atento con el tema de los cambios. Bueno, el tema de esta tabla yo también os lo recomiendo. Esto es un plugin que se llama Table of Content Plus y lo que hace es que divide la información que el usuario puede encontrar en tu artículo. Por lo tanto, si a alguien le interesa un tema concreto, puede hacer clic e ir directamente. Además, es algo que también rompe la estructura, títulos, subtítulos, un cuadradito en este caso para tuitear, otra cita, imagen, subtítulos. Es un contenido bastante largo, pero en ningún momento parece que tenga el efecto ladrillo. También podéis usar lo que son los bullet points, los guiones, puntitos.
Entonces, que te sirva de ejemplo, por ejemplo, el blog de Metricool, cómo hace el uso de romper lo que sería el contenido. Y ahora vamos a pasar a la parte del contenido. Cómo redactar ese contenido, esa entrada en tu blog, para que el usuario lea y llegue hasta el final y de hecho quiera volver a buscar más. Importantísimo el título. Lo vimos en el vídeo anterior. Tienes diferentes técnicas para poder redactar títulos deliciosos que atraigan la atención de tu lector. Ponlo en práctica. Recuerda hablar a un único lector. Hablar de tú o de usted tiene mucha más fuerza y el usuario cuando está leyendo se puede sentir más identificado. Piensa que estás escribiendo solo para él. Cuando escribas, haz este ejercicio. Piensa que le escribes a una única persona. Esa ficha de cliente que hicimos en los primeros vídeos, pon cara a esa persona y piensa que solo estás escribiendo para ella. Es una buena técnica para que siempre escribas de tú y no pases de repente al nosotros, al vosotros, etc. Es una técnica que te puede ayudar bastante. El primer párrafo, igual que el título sería como la luz de neón que nos atrae de un establecimiento, el primer párrafo es lo que va a hacer que te quedes, que nos quedemos leyendo un artículo. El primer párrafo tiene que captar la atención. Si vas a escribir con el método AIDA, lo que sería el título y el primer párrafo es donde hay que poner toda la leña, porque es donde tenemos que captar la atención. La atención del ser humano es mucho más pequeña que la del pez globo. El pez globo tiene, no sé si son 8 segundos de atención, pues el ser humano tiene mucho menos. Si no somos capaces en ese primer golpe de vista, en esas primeras líneas, captar la atención del lector, puede ser que lo perdamos. Por lo tanto, tienes que empezar con un bombazo, con algo diferente, que no sea hoy vamos a hablar de cómo actúa el guacamayo. No, tiene que ser muy interesante. ¿Sabes por qué el canto del guacamayo atrae a las hembras en primavera? Algo que haga que el usuario se quiera quedar hasta el final. Así que el primer párrafo y el título, fundamental. Es mejor que ganes tiempo o inviertas tiempo eh, preparando este título y el primer párrafo porque merecerá la pena. Esto es la técnica de la pirámide invertida. Es una técnica que se usa en periodismo y que también deberías usar a la hora de redactar las entradas y te puede ser de bastante ayuda. Yo lo que haría, el primer paso, saber de qué vas a hablar, estructurar la información, esas 3 ideas que te comentaba anteriormente, intro, 3 ideas, final y llamada a la acción. En esa intro sería el primer párrafo. ¿Qué es lo que dice esta técnica? Pues que en el primer párrafo lo que tienes que hacer es dar como la información más jugosa, más sustanciosa. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué? La información más importante va primero. No esperes a guardarlo hasta el final, sino suelta el bombazo, algo impactante, aunque luego lo desarrolles. Entonces, aquí, en este primer punto, que sería el título y el primer párrafo, es donde vamos a aplicar la atención. En el cuerpo tenemos que seguir manteniendo activa esa atención. Por lo tanto, pasaríamos al siguiente punto, pasaríamos a el interés. Entonces, aquí tenemos que desarrollar un gancho noticioso con información de apoyo. Bueno, esto es más periodístico, entrevistas, vistazos, referencias, pero podéis meter un informe, podéis meter un estudio que haya sobre el tema. Entonces, así despiertas también el interés. Y la última parte sería donde se desenvuelve la historia, son detalles menores o el cierre. Entonces, aquí ya estaríamos hablando del deseo. Atención, interés, deseo. El deseo ya de desvelar qué pasa, de querer llegar al final. Y por último, aquí me faltaría un punto dentro del copy, que sería la acción. Aquí una última llamada a la acción, guiando al usuario a lo que queremos que realice. Así que la pirámide invertida, tenerla en cuenta y el método AIDA. El lenguaje positivo te hará más feliz. Esto es una afirmación, tiene que ver con una corriente psicológica positiva y hay diversos estudios que prueban
que el ser humano reacciona mejor ante el lenguaje positivo. Tenemos en un montón de libros, prensa, noticias, tenemos como muy arraigado ciertas frases que son negativas o ciertas palabras que son negativas. Por lo tanto, antes de publicar, echa un vistazo a lo que sería el contenido para ver si has metido alguna palabra, término negativo, como nunca, en fin, vamos a ver ahora diferentes ejemplos para que lo puedas comenzar a aplicar. El lenguaje positivo va a hacer que tu usuario se sienta más motivado para poder realizar esa acción que queremos, que ya puede ser que nos deje su contacto, que comparta en redes, que vaya a un producto, que contrate un curso, etc. Así que, como veíamos, el título negativo sí que llama más la atención, tiene un 62% aproximado de más de ratio de apertura que títulos positivos, pero, sin embargo, cuando escribes el contenido es mejor que sea positivo, que uses un lenguaje positivo. ¿Te sientes pesado y con unos kilos de más? Pues yo veo esto en un artículo y a lo mejor te dan ganas de decir, ¿y a ti qué te importa? ¿No? Porque ya me está haciendo sentir mal, me está haciendo sentir que he engordado en Navidad, es que tengo unos kilos de más, es que esta molla de aquí, etcétera. Entonces, en realidad es una frase negativa que se podría cambiar por evita la pesadez y siéntete más ligero. Estamos diciendo lo mismo, pero de diferente forma. La primera frase tiene connotaciones negativas, hace que tu lector ya se sienta mal, y la segunda es, oh, vale, voy a aprender cómo estar menos pesado y más ligero. Pero la primera es un poco como que te están diciendo que esos kilitos de más. Entonces, es un pequeño matiz, pero te tienes que dar cuenta que esto es negativo y esto positivo. No llegará a tiempo el pedido y puede que se retrase 3 días. Sobre todo cuando hay que comunicar malas noticias, ya sea a través de un email o incluso hablado, empezar ya con no está usando la negación. No llegará a tiempo, o sea, llega con retraso. Por lo tanto, ya estamos potenciando el lenguaje negativo. Esta frase se podría cambiar y decir, el pedido va a llegar en un plazo de 3 a 5 días. A ver, no estamos diciendo no llegará a tiempo, pero bueno, se puede cambiar. Está en camino y listo para entregar. Esto no significa que no vaya a evitar el problema de una persona que está esperando un pedido que pensaba que iba a llegar antes, pero por lo menos la actitud será más positiva ante esa mala noticia. Esto es un titular que he sacado de una revista, no me acuerdo cuál. Ropa para mujeres gorditas, la que más disimula. Bueno, pues ya decir ropa para mujeres gorditas te toca un poco las narices, ¿no? Si tienes una talla más. ¿Cómo podemos cambiarlo a lenguaje positivo? Los looks más favorecedores para tallas XL. En lugar de vamos a disimular las curvas y mujeres gorditas. Bueno, pues vamos a poner los looks más favorecedores para tallas XL, por ejemplo, o para mujeres con talla XL. La llamada a la acción. Entramos al último punto. Hemos hecho la pirámide y ahora tenemos que pasar a la acción, a rematar a través del copy. Bueno, Maider es una gran copywriter y ella en todos sus contenidos, si lo veis además en el blog, tiene siempre un montón de respuestas y de comentarios de la gente. Ella suele usar bastante, o sea, aparte de que evidentemente usa muy bien el copy, siempre suele usar preguntas. ¿Has empezado a escribir? ¿Con qué problemas te sueles encontrar? Empatiza con el usuario y le anima a que le deje un comentario. Así que sí que cuando llegas al final, dependiendo de lo que quieras, interactúa con tu audiencia. Anímalos a que te dejen un comentario, a que comentéis. Evidentemente, si haces esto, tienes que dar respuesta. No dejes luego comentarios sin contestar, etcétera, ¿vale? Pero animar a los comentarios puede ser una buena llamada a la acción en los blogs. Si, por ejemplo, vas a vender algo, tienes un evento, algo importante, un hito importante, también puedes hacerlo al final del artículo, promocionándolo. Puede ser algo que tú quieras que el usuario vaya a una promoción concreta. Este es el blog de Alex Navarro, que pues aquí realmente al final de cada artículo él te da como varias acciones. ¿Te gusta este artículo? Entonces regístrate en mi blog y recibirás, y pone con el número 3, el número mágico, pues pone los beneficios que va a tener por registrarme.
Y otra llamada más, o si lo prefieres, me gustaría mucho si compartes este artículo. Y los botones de redes sociales. También puedes animar a que tu usuario se suscriba, a que comparta en redes, etc. En resumen, párrafos cortitos, 6-7 líneas, incluso 6-7 líneas es mucho, 3-4 líneas puede estar bien. Uso de la pirámide invertida. La información más sustanciosa al principio y vas de más a menos, un poco ayudándote con lo que sería el método AIDA, atención, interés, deseo y acción. Usa frases cortas. En frases largas que has hecho hoy, dónde has ido y qué has visto y dónde al final suena a bla, 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 bla. Y cuando quieres llegar al final de la frase te has perdido. Así que condensa la información en una frase corta, frases cortas. Títulos inferiores para organizar la información, por lo que hemos comentado, porque hacen que el usuario pueda leer mejor, porque también divide la información. Así que no olvides los títulos y subtítulos. Piensa en la fuente tipográfico, tamaño e interlineado. Básate primero o piensa cómo vas a estructurar la información para que realmente el esfuerzo que vayas a hacer en copy se vea recompensado y tu usuario cuando entre lo lea. Uso de negritas, cursivas, enlaces, iconos, imágenes y por último la llamada a la acción. Si el mayor número de tráfico te va a entrar por el blog, tienes que pensar qué vas a hacer con esas personas. Que se suscriban a tu blog, que te dejen comentarios, que compartan en redes, que se apunten a un curso, etc. Pero piensa exactamente qué llamada quieres hacer. Puede ser que en diferentes artículos hagas diferentes llamadas. No siempre a lo mejor les vas a decir que se suscriban y puede ser que hayas hecho un curso gratuito y te interese que hagan una determinada acción o que tengas un e-commerce y quieres que vayan a ver un determinado producto. En el caso de que vayáis a usar el blog también para dar promoción, suele haber una proporción, no es exacta, pero sí 80% contenidos informativos y un 20% contenidos comerciales. Si usas demasiado contenido comercial o de promoción, al final tu usuario que te visita habitualmente se va a cansar. Por tanto, aquí el kit de esa proporción, 80-20, 70-30 aproximadamente. Y ahora te toca a ti. Te toca comenzar a aplicar lo que es la pirámide invertida, te toca comenzar a redactar pensando en tu usuario, en cuál es el lenguaje de tu marca, en qué principios de la persuasión vas a usar, si vas a usar un storytelling o no. Así que tienes trabajo y la mejor manera de practicar el copy es escribiendo. Así que te animo a que te pongas a escribir y que redactes esos primeros artículos para tu blog o que le eches un ojo a los que has escrito con anterioridad para ver cómo puedes mejorarlos. Nos vemos en el próximo vídeo.